Hoy vamos a adentrarnos en una de las obras más conmovedoras y desgarradoras que he tenido el privilegio de analizar, Tren sin paradas del Esplesco. Esta novela, publicada póstumamente en 2014, representa el testamento literario de un autor que dedicó 15 años de su vida a perfeccionar esta obra maestra antes de su trágica muerte en 2013. L'Esplesco, nacido en Budapest en 1954 y emigrado a Estados Unidos siendo apenas un niño, nos regala una historia que trasciende las páginas para convertirse en una poderosa meditación sobre el amor, la traición y la supervivencia en tiempos de opresión política. Ambientada en la Hungría devastada por la Segunda Guerra Mundial y los años previos a la Revolución Húngara de 1956, esta novela nos sumerge en la vida de tres personajes inolvidables: Sande, un falsificador de documentos que arriesga su vida editando publicaciones clandestinas; Margit, su esposa, cuyo amor se ve constantemente amenazado por la violencia del régimen; y Erzsébet, la enigmática mujer que L'Esplesco describe como voluble y seductora, devastada por el conflicto bélico. A lo largo de los próximos 20 minutos, exploraremos 10 puntos clave que nos revelarán por qué esta obra ha sido catalogada por la crítica como una obra maestra del lenguaje y las imágenes y una poderosa meditación sobre la historia de su país y la expansividad de la humanidad. Descubriremos cómo Plesco logra crear un triángulo amoroso que no puede ser separado en ninguna de sus esquinas, ni por fuerzas internas de celos ni por fuerzas externas de brutalidad política, como magistralmente lo describe el crítico Dylan Landis. Prepárense para un viaje emocional que nos llevará desde las calles bombardeadas de Budapest hasta las profundidades del alma humana, donde encontraremos que, incluso en los momentos más oscuros de la historia, el amor y la esperanza pueden florecer de maneras inesperadas. En Tren sin paradas, L'Esplesco nos presenta una verdad incómoda pero profundamente humana. En contextos de opresión extrema, simplemente sobrevivir ya es un acto de resistencia. El autor, quien vivió en carne propia la experiencia del exilio desde los 7 años, comprende que la supervivencia no es solo física, sino emocional y espiritual. Sande, nuestro protagonista, es un falsificador de documentos que opera en la Budapest de la posguerra. Su trabajo no es solo un medio de subsistencia, sino una forma de resistencia contra un sistema que busca controlar cada aspecto de la vida humana. Como nos cuenta Plesco con su prosa poética y desgarradora, Sande es un anarquista innato y está del lado de los seres humanos contra la máquina. Su incapacidad para comprometerse con el régimen soviético lo convierte en un héroe fatídico que entiende que, en un sistema totalitario, ser un criminal no es más que desafiar al Estado. Esta supervivencia como resistencia la vemos reflejada en nuestra época actual de maneras sorprendentes. Pensemos en los periodistas que continúan reportando la verdad bajo regímenes autoritarios, o en los activistas que mantienen vivas las luchas por los derechos humanos en contextos adversos. El acto de Sande de seguir falsificando documentos para ayudar a otros a escapar o sobrevivir es comparable a quienes hoy día utilizan las redes sociales para documentar injusticias, sabiendo que pueden enfrentar represalias. La genialidad de Plesco radica en mostrarnos que la resistencia no siempre es grandilocuente o heroica en el sentido tradicional. A veces, la resistencia es tan simple como mantener la dignidad humana en circunstancias que buscan desarraigarla. Margit, la esposa de Sande, resiste manteniendo su capacidad de amar en un mundo que parece haber perdido toda ternura. Su resistencia es íntima, personal, pero no menos poderosa. En nuestro mundo contemporáneo, esta lección cobra una relevancia particular. Muchas personas enfrentan sistemas opresivos en el trabajo, en sus comunidades, o incluso en sus propias familias. La novela de Plesco nos recuerda que no necesitamos ser héroes épicos para marcar la diferencia. Cada acto de integridad, cada decisión de mantener nuestra humanidad frente a la deshumanización, cada gesto de solidaridad con quienes sufren, constituye una forma de resistencia que puede tener un impacto profundo y duradero. Uno de los aspectos más conmovedores de Tren sin paradas es la manera en que L'Esplesco explora el amor no como una fuerza romántica idealizada, sino como un ancla fundamental que permite a los seres humanos mantenerse cuerdos y conectados con su humanidad en medio del caos absoluto. El triángulo amoroso entre Sande, Margit y Erzsébet no es un mero dispositivo narrativo, sino un microcosmos de cómo las relaciones humanas se transforman y adaptan bajo presión extrema. Plesco, quien según testimonios de sus colegas construyó su vida alrededor del arte y el romance del arte, entendía profundamente que el amor en tiempos de guerra no puede ser convencional. La relación entre Sande y Margit se ve constantemente amenazada no solo por las circunstancias externas, sino por la llegada de Erzsébet, esa mujer magnética y devastada por el conflicto que el autor describe como alguien que había sido salvada de los campos de concentración por el mismo Sande.
La brillantez de Plesco radica en mostrarnos que este triángulo amoroso no se puede separar en ninguna de sus esquinas, como observa la crítica. No es que los personajes no puedan elegir, es que las circunstancias históricas han creado vínculos que trascienden las nociones tradicionales de fidelidad y compromiso. En un mundo donde la muerte puede llegar en cualquier momento, donde las personas desaparecen sin explicación y donde el futuro es incierto, el amor se convierte en el único territorio donde los personajes pueden encontrar algo de certeza y significado. Esta dinámica encuentra eco en nuestro mundo contemporáneo de maneras que tal vez no esperaríamos. Pensemos en las familias que han vivido conflictos armados, en las comunidades afectadas por desastres naturales, o incluso en las relaciones que se han visto transformadas por crisis económicas o sanitarias como la pandemia de COVID-19. En estos contextos, hemos visto cómo las personas redefinen sus prioridades emocionales, cómo se forman nuevas redes de apoyo y cómo el amor se manifiesta de formas no convencionales pero profundamente auténticas. La novela de Plesco nos enseña que el amor verdadero no siempre se conforma a las expectativas sociales o a los ideales románticos. A veces, amar significa compartir a la persona amada con otros que también necesitan ese amor para sobrevivir. A veces, significa entender que la lealtad emocional puede ser más compleja que la fidelidad física. En un mundo donde cada día enfrentamos nuestras propias formas de incertidumbre y caos, esta lección nos invita a ser más compasivos y flexibles en nuestras relaciones, a entender que el amor auténtico a menudo requiere sacrificios y adaptaciones que van más allá de nuestras zonas de confort. Tren sin paradas nos presenta uno de los temas más profundos y universales de la literatura contemporánea, la fragmentación de la identidad humana cuando los pilares fundamentales de la sociedad colapsan. Les Plesco, quien experimentó en carne propia el desarraigo al emigrar de Hungría a Estados Unidos a los 7 años, entiende íntimamente cómo los eventos históricos traumáticos no solo destruyen edificios y gobiernos, sino que fracturan la percepción que las personas tienen de sí mismas. La novela está estructurada, según la crítica especializada, en fragmentos que reflejan las vidas destrozadas de cada personaje mientras crean un todo narrativo. Esta técnica no es casual. Plesco utiliza la fragmentación literaria como espejo de la fragmentación psicológica de sus personajes. Sande, Margit y Erzsébet no son personas completas en el sentido tradicional, sino seres humanos que han sido divididos por la guerra, la ocupación soviética y la constante amenaza de la muerte o la deportación. La identidad de Sande como falsificador de documentos es profundamente simbólica. En un mundo donde la identidad oficial puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, él se convierte en alguien que literalmente recrea identidades para otros. Pero esta capacidad de manipular la identidad en el papel refleja su propia relación fragmentada con su ser auténtico. Como señala la crítica, Sande posee una autoridad moral improbable precisamente porque su cinismo y su ironía lo hacen incapaz de falsificar, excepto los documentos que falsifica en interés de la libertad. Esta fragmentación identitaria resuena poderosamente en nuestro mundo contemporáneo. Vivimos en una época donde las identidades tradicionales están siendo constantemente redefinidas por la globalización, la tecnología y los cambios sociales acelerados. Muchas personas experimentan hoy una sensación similar de desarraigo, especialmente los inmigrantes, los refugiados, o incluso aquellos que han perdido empleos o roles sociales que consideraban fundamentales para su identidad. La genialidad de Plesco radica en mostrarnos que la fragmentación no es necesariamente destructiva. Sus personajes encuentran maneras de reconstruirse, de crear nuevas formas de coherencia interna que no dependen de las estructuras sociales tradicionales. En nuestro mundo actual, donde muchas personas luchan con crisis de identidad relacionadas con cambios profesionales, rupturas familiares o transformaciones sociales, la novela nos ofrece una perspectiva esperanzadora. Es posible reconstruir nuestra identidad desde los fragmentos, crear nuevas formas de ser auténticos incluso cuando las referencias externas han colapsado. Uno de los aspectos más perturbadores y brillantes de Tren sin paradas es la manera en que Les Plesco explora la traición no como un acto de maldad pura, sino como un mecanismo complejo de supervivencia en contextos donde las reglas morales tradicionales han sido suspendidas. La novela nos presenta lo que la crítica ha descrito como una serie de traiciones que lleva a heridas, desgarros y muerte, pero Plesco tiene la sabiduría de no juzgar a sus personajes de manera simplista. El clímax de la novela ocurre cuando las actividades de Sande como editor clandestino quedan expuestas en un cruel acto de traición. Sin embargo, el autor nos presenta esta traición dentro de un contexto más amplio donde la supervivencia de algunos depende de la destrucción de otros.
En el mundo de la Hungría ocupada por los soviéticos, denunciar a alguien ante las autoridades podía significar la diferencia entre alimentar a tu familia o ver cómo todos morían de hambre. Esta complejidad moral encuentra paralelos inquietantes en nuestro mundo contemporáneo. Pensemos en los dilemas éticos que enfrentan las personas en contextos de crisis económica, donde conseguir un empleo puede significar denunciar las irregularidades de un colega. O consideremos las situaciones en las que los testigos de crímenes deben decidir entre su seguridad personal y la justicia. La novela de Plesko nos recuerda que la traición a menudo surge no de la maldad, sino de la desesperación y del instinto de supervivencia. Lo que hace que el tratamiento de Plesko sea tan sofisticado es su comprensión de que la traición, en contextos extremos, puede ser tanto un acto de cobardía como de amor distorsionado. Algunos personajes traicionan para proteger a otros, otros lo hacen para protegerse a sí mismos. Pero en todos los casos, la traición nace de la imposibilidad de encontrar soluciones que preserven tanto la integridad moral como la vida física. Esta perspectiva nos invita a reflexionar sobre nuestros propios juicios morales. En un mundo donde constantemente enfrentamos dilemas éticos complejos, la novela de Plesko nos recuerda que es fácil juzgar desde la comodidad y la seguridad, pero que la verdadera comprensión moral requiere empatía hacia aquellos que han tenido que tomar decisiones imposibles en circunstancias extremas. La traición, en este contexto, no es solo un tema literario, sino una reflexión profunda sobre los límites de la moralidad humana y la complejidad de la supervivencia en un mundo imperfecto. En Tren sin paradas, Plesko nos presenta uno de los aspectos más conmovedores y universales de la experiencia humana, la memoria como un territorio ambivalente que puede ser tanto refugio como tortura. La novela, que la crítica ha descrito como una poderosa historia de amor, memoria y violencia, explora cómo los recuerdos se convierten en el único espacio donde los personajes pueden encontrar momentos de paz, pero también donde reviven una y otra vez los traumas que han marcado sus vidas. La estructura narrativa de la novela refleja esta dualidad de la memoria. Plesko utiliza una técnica que los críticos han llamado fragmentos entrelazados que nos muestran cómo la mente humana procesa los eventos traumáticos. Los recuerdos no llegan de manera lineal o ordenada, sino que emergen en fragmentos, a menudo desencadenados por sensaciones aparentemente insignificantes. Un olor, una textura, un sonido pueden transportar instantáneamente a los personajes a momentos de felicidad perdida o a escenas de horror que preferirían olvidar. Margit, por ejemplo, encuentra en sus recuerdos de tiempos anteriores a la guerra un refugio temporal de la brutalidad del presente. Estos recuerdos le permiten mantener viva una versión de sí misma que existía antes de que la historia la fragmentara. Sin embargo, estos mismos recuerdos también la torturan, recordándole constantemente todo lo que ha perdido y todo lo que probablemente nunca recuperará. Esta experiencia de la memoria como refugio y tortura simultánea encuentra ecos profundos en nuestro mundo contemporáneo. Pensemos en los veteranos de guerra que luchan con el trastorno de estrés postraumático, en los supervivientes de abuso que encuentran en ciertos recuerdos tanto consuelo como dolor, o en cualquier persona que haya experimentado pérdidas significativas. La genialidad de Plesko radica en mostrar que la memoria no es simplemente un archivo del pasado, sino un territorio vivo donde el presente y el pasado se entrelazan de maneras complejas. En nuestra era digital, donde estamos constantemente documentando y revisitando nuestras experiencias a través de fotografías y redes sociales, la novela de Plesko nos invita a reflexionar sobre cómo gestionamos nuestros propios recuerdos. ¿Cómo decidimos qué recordar y qué olvidar? ¿Cómo encontramos el equilibrio entre honrar el pasado y no quedar atrapados en él? La respuesta de Plesko sugiere que la memoria, como el amor, no puede ser controlada completamente, pero puede ser habitada con conciencia y compasión hacia nosotros mismos. Tren sin paradas está ambientada en los años previos a la Revolución Húngara de 1956, un evento histórico que Plesko utiliza no solo como contexto, sino como catalizador para explorar cómo los grandes cambios sociales precipitan transformaciones profundas en la vida íntima de las personas. La revolución, que según los historiadores fue un levantamiento nacional espontáneo que se extendió rápidamente por todo el país desestabilizado, sirve como telón de fondo para transformaciones personales igual de dramáticas. Plesko, quien según sus biógrafos eligió específicamente su patria como escenario para su magnum opus, entiende que las revoluciones políticas son también revoluciones personales. En la novela, vemos cómo la proximidad de la revolución altera las relaciones entre los personajes, acelera decisiones que habían estado aplazadas durante años, y fuerza a cada uno a confrontar verdades sobre sí mismos que habían estado evitando.
La Revolución Húngara de 1956, que comenzó con estudiantes manifestándose en Budapest y terminó con la intervención de más de 1.000 tanques soviéticos, resultó en la muerte de aproximadamente 2.500 húngaros y forzó a 200.000 personas a huir del país. Pero en la novela de Plesko, estos números se convierten en experiencias humanas íntimas. Los personajes deben decidir no solo si van a participar en la revolución, sino qué versión de sí mismos van a ser cuando el mundo que conocían desaparezca para siempre. Esta conexión entre revolución social y transformación personal resuena poderosamente en nuestro mundo contemporáneo. Hemos sido testigos de cómo eventos globales como la pandemia de COVID-19, movimientos sociales como Black Lives Matter o crisis económicas han servido como catalizadores para que las personas reevalúen sus vidas, sus relaciones y sus valores fundamentales. Al igual que los personajes de Plesko, muchas personas han descubierto que los momentos de crisis colectiva son también oportunidades para el crecimiento personal y la redefinición de la identidad. La novela nos enseña que las revoluciones, tanto políticas como personales, no ocurren en el vacío. Son procesos complejos que involucran pérdida, dolor, esperanza y renacimiento. Los personajes de Plesko no emergen de la revolución como héroes triunfantes, sino como seres humanos transformados que han aprendido algo fundamental sobre su propia capacidad de resistencia y adaptación. En un mundo donde constantemente enfrentamos cambios acelerados y disrupciones sociales, esta perspectiva nos ofrece una guía valiosa para navegar nuestras propias revoluciones personales con gracia y autenticidad. Tren sin paradas nos presenta una de las reflexiones más profundas sobre el papel del arte y la cultura en contextos de opresión política. Les Plesko, quien según sus biógrafos creía en el arte, en toda su honestidad y belleza y aborrecía todo lo que afrentaba lo real, utiliza el personaje de Sande no solo como falsificador de documentos, sino como editor clandestino, convirtiendo la creación y distribución de literatura en un acto de resistencia cultural que va más allá de la mera supervivencia. La actividad de Sande como editor clandestino no es un detalle menor en la novela. Plesko, quien luchó durante 15 años para publicar esta obra sin comprometer su visión artística, entendía íntimamente el poder subversivo de la palabra escrita. En la Hungría ocupada por los soviéticos, donde la censura era total y la propaganda oficial controlaba todos los medios de comunicación, mantener viva la literatura auténtica era un acto de valentía extraordinaria. Como señala la crítica, Sande es incapaz de falsificar, excepto los documentos que falsifica en interés de la libertad, lo que sugiere que su integridad artística es inquebrantable incluso cuando su supervivencia depende de la falsificación. Esta tensión entre integridad artística y supervivencia material resuena profundamente en nuestro mundo contemporáneo. Pensemos en los artistas que viven bajo regímenes autoritarios y que deben encontrar formas creativas de expresar verdades prohibidas. Consideremos también a los creadores contemporáneos que luchan entre la presión comercial y la autenticidad artística, o aquellos que utilizan las redes sociales y plataformas digitales para mantener vivas narrativas que los medios tradicionales ignoran. La novela de Plesko nos muestra que el arte auténtico siempre ha sido político, no necesariamente porque tome posiciones partidistas, sino porque su compromiso con la verdad humana lo convierte automáticamente en una amenaza para los sistemas que dependen de la mentira y la manipulación. En nuestra era de fake news y manipulación mediática, la figura del editor clandestino de Plesko nos recuerda la importancia crucial de mantener vivos los espacios para la expresión auténtica. La tragedia personal de Plesko, quien se suicidó en 2013 después de décadas de lucha para que su obra fuera reconocida sin comprometer su integridad artística, añade una dimensión adicional a esta reflexión. Su vida y su obra nos recuerdan que el arte verdadero a menudo requiere sacrificios enormes, pero que estos sacrificios pueden crear legados que trascienden la vida individual del artista. En un mundo donde la creatividad a menudo se ve reducida a contenido comercial, la figura de Plesko nos invita a reflexionar sobre el valor intrínseco del arte auténtico y nuestra responsabilidad como sociedad de protegerlo y valorarlo. En Tren sin paradas, Les Plesko nos presenta una exploración extraordinariamente sofisticada de la esperanza, no como optimismo ingenuo, sino como una forma de resistencia existencial que permite a los seres humanos mantener su humanidad incluso en las circunstancias más desesperantes. La crítica ha señalado que la novela presenta personajes que se debaten entre la esperanza y la desesperación, pero la genialidad de Plesko radica en mostrar que esta tensión no es una debilidad, sino la esencia misma de la experiencia humana auténtica. El tratamiento de la esperanza en la novela es particularmente complejo porque Plesko evita cuidadosamente cualquier sentimentalismo o resolución fácil. Como observa la crítica, aunque la novela es sombría, no es cínica, y su corazón late con un anhelo tremendo. Esta distinción es crucial,
Plesco nos muestra personajes que mantienen su capacidad de esperar y de amar incluso cuando tienen todas las razones para rendirse. La esperanza, en este contexto, no es una negación de la realidad, sino una afirmación de la posibilidad de que la humanidad puede prevalecer sobre la brutalidad. Sande, Margit y Erzsébet no son personajes que vivan en la ilusión de que sus circunstancias van a mejorar pronto o fácilmente. Están plenamente conscientes de los peligros que enfrentan, de las pérdidas que han sufrido y de la probabilidad de que el futuro traiga más sufrimiento. Sin embargo, continúan tomando decisiones que afirman la vida, continúan amando, continúan creando pequeños momentos de belleza y conexión humana. Esta es la esperanza como resistencia existencial, la decisión consciente de actuar como si la humanidad valiera la pena, incluso cuando toda la evidencia sugiere lo contrario. Esta perspectiva tiene una relevancia extraordinaria en nuestro mundo contemporáneo. Vivimos en una época marcada por crisis climáticas, desigualdades crecientes, conflictos internacionales y una sensación generalizada de que los problemas que enfrentamos como especie son demasiado grandes para ser resueltos. En este contexto, la esperanza puede parecer ingenua o incluso irresponsable. Sin embargo, la novela de Plesco nos sugiere que la esperanza auténtica no es una negación de estos problemas, sino una decisión de continuar trabajando por la humanidad a pesar de ellos. En nuestras vidas cotidianas, esta forma de esperanza se manifiesta en actos aparentemente pequeños pero profundamente significativos. El educador que continúa enseñando con pasión a pesar de las limitaciones del sistema, el activista que continúa luchando por causas justas a pesar de los reveses, la persona que elige tratar a otros con bondad incluso cuando el mundo parece haberse vuelto cruel. La esperanza, en el sentido que Plesco la presenta, no es pasiva, es activa, es creativa, es una forma de resistencia que afirma que vale la pena ser humano incluso cuando ser humano es difícil. Tren sin paradas nos presenta una exploración profundamente conmovedora sobre cómo la redención personal puede emerger a través del sacrificio, no como un acto grandioso o heroico, sino como una serie de decisiones íntimas que gradualmente transforman tanto a quien sacrifica como a quien recibe el sacrificio. Les Plesco, quien según sus colegas construyó su vida alrededor del arte y el romance, entiende que la redención auténtica raramente llega en forma de revelaciones dramáticas, sino a través de actos cotidianos de generosidad y entrega que pueden pasar desapercibidos para el mundo, pero que son fundamentales para la supervivencia emocional y espiritual de los personajes. En la novela, vemos cómo Sande, a pesar de ser un criminal en el sentido técnico, encuentra su redención precisamente a través de sus crímenes contra el Estado. Su falsificación de documentos no es solo un medio de supervivencia económica, sino una forma de sacrificar su seguridad personal por la supervivencia de otros. Como señala la crítica, en un sistema totalitario, ser un criminal no es más que desafiar al Estado, y eso es verdaderamente reprensible según la lógica del poder, pero en la lógica humana más profunda, estos actos de criminalidad se convierten en actos de redención. La relación entre los tres personajes principales también ilustra esta dinámica de redención a través del sacrificio. Cada uno sacrifica algo fundamental, Sande sacrifica su seguridad, Margit sacrifica su exclusividad emocional y Erzsébet sacrifica su aislamiento protector. Estos sacrificios no son perfectos ni completos, pero son auténticos, y es precisamente su imperfección lo que los hace profundamente humanos y, en última instancia, redentores. Esta perspectiva sobre la redención tiene una relevancia extraordinaria en nuestro mundo contemporáneo. Vivimos en una cultura que a menudo busca la redención instantánea, la disculpa perfecta, la transformación completa y visible. Sin embargo, la novela de Plesco nos sugiere que la redención auténtica es un proceso gradual, íntimo y a menudo invisible que se construye a través de pequeños actos de sacrificio y generosidad hacia otros. En nuestras relaciones familiares, profesionales y comunitarias, esta lección nos invita a buscar oportunidades para la redención mutua a través de actos cotidianos de servicio y entrega. La tragedia personal de Plesco, quien luchó durante décadas para mantener su integridad artística a costa de reconocimiento comercial, añade una dimensión adicional a esta reflexión. Su propia vida fue, en cierto sentido, un acto de sacrificio por el arte auténtico, y su redención llegó póstumamente cuando Tren sin paradas finalmente recibió el reconocimiento crítico que merecía. Esta historia nos recuerda que la redención a menudo trasciende la vida individual y se convierte en un legado que puede inspirar y transformar a otros mucho después de que el sacrificio inicial haya terminado. El 10º y último punto clave de Tren sin paradas nos lleva a reflexionar sobre el papel fundamental de la literatura como testimonio universal de la experiencia humana. Les Plesco, quien según sus biógrafos escribía como vivía, de manera escueta,
poética, sin pestañear, creó en esta novela algo que trasciende la simple narración histórica para convertirse en un testimonio universal sobre la capacidad humana para encontrar significado, amor y dignidad incluso en las circunstancias más brutales. La novela funciona como testimonio en múltiples niveles. En primer lugar, es testimonio histórico. Pleško, nacido en Budapest en 1954, utiliza su conocimiento íntimo de la cultura húngara y su experiencia como inmigrante para crear una representación auténtica de un periodo histórico que, según los académicos, fue suprimido de la discusión pública en Hungría durante más de 30 años. La Revolución Húngara de 1956, que resultó en la muerte de miles de personas y forzó a 200.000 a huir del país, encuentra en la novela de Pleško una voz que honra tanto el sufrimiento como la resistencia de quienes la vivieron. Pero más allá del testimonio histórico, la novela funciona como testimonio emocional y espiritual. Como observa la crítica, leer a Pleško es como escuchar una transmisión tarde en la noche, una comunicación urgente texturizada por la distancia y la estática. Esta calidad testimonial de la prosa de Pleško nos permite acceder no solo a los eventos externos, sino a la textura emocional de la experiencia de vivir bajo opresión, de amar en tiempos de guerra, de mantener la esperanza cuando todo parece perdido. La técnica literaria de Pleško, que los críticos han descrito como fragmentaria y poética, refleja cómo la memoria y el trauma se procesan en la mente humana. No es una narrativa lineal y ordenada, sino una reconstrucción emocional que respeta la complejidad de la experiencia humana. Esta aproximación convierte a la novela en un testimonio más auténtico que una simple crónica histórica, porque captura no solo lo que pasó, sino cómo se sintió vivir esos eventos. En nuestro mundo contemporáneo, donde constantemente somos bombardeados con información sobre tragedias y injusticias, la novela de Pleško nos recuerda el poder único de la literatura para crear empatía auténtica y comprensión profunda. A diferencia de los reportes noticiosos o los documentos históricos, la literatura nos permite experimentar desde adentro lo que significa ser humano en circunstancias extremas. Esta capacidad de la literatura para generar empatía y comprensión la convierte en una herramienta fundamental para la construcción de una sociedad más justa y compasiva. La muerte de Pleško en 2013, después de 15 años de lucha para que esta obra fuera publicada, añade una dimensión trágica pero también heroica a su testimonio. Su vida y su obra nos recuerdan que el testimonio auténtico a menudo requiere sacrificios enormes, pero que estos sacrificios pueden crear legados que trascienden el tiempo y el espacio para tocar las vidas de personas que nunca conoció. En este sentido, Tren sin paradas no es solo una novela sobre la Hungría de 1956, sino un testimonio universal sobre la capacidad humana para crear belleza, significado y esperanza incluso en los momentos más oscuros de la historia. En conclusión, Tren sin paradas del Pleško nos ofrece una ventana extraordinaria hacia uno de los capítulos más dolorosos y complejos de la historia europea del siglo XX, pero lo hace de una manera que trasciende el tiempo y el espacio para hablarnos directamente a nosotros, lectores del siglo XXI. A través de la prosa poética y desgarradora de Pleško, hemos descubierto que esta novela no es solo una crónica histórica, sino una profunda meditación sobre la naturaleza humana bajo presión extrema. Los 10 puntos que hemos explorado hoy nos revelan verdades universales que resuenan con fuerza en nuestro mundo contemporáneo. Hemos visto cómo la supervivencia puede convertirse en un acto de resistencia, cómo el amor funciona como ancla en tiempos de caos, y cómo las traiciones y lealtades humanas se vuelven más complejas cuando la vida misma está en juego. La historia de Sande, Margit y Erzsébet nos ha mostrado que incluso en los momentos más oscuros de la historia, la capacidad humana para el amor, la solidaridad y la esperanza puede prevalecer de maneras inesperadas. Lo que hace que esta obra sea particularmente poderosa es la manera en que Pleško logra crear personajes que no son héroes ni villanos en el sentido tradicional, sino seres humanos complejos que toman decisiones difíciles en circunstancias imposibles. Su prosa, que la crítica ha descrito como un tour de force estilístico, nos permite experimentar la textura emocional de una época devastada por la guerra y la opresión política, pero también nos muestra los pequeños momentos de gracia y humanidad que pueden florecer incluso en los contextos más hostiles. La tragedia personal del Pleško, quien luchó durante 15 años para que esta obra fuera publicada antes de su muerte en 2013, nos recuerda que algunas historias son tan importantes que vale la pena luchar por ellas hasta el final. Su legado literario, cristalizado en esta novela póstuma, nos demuestra que el arte verdadero tiene el poder de transformar el dolor personal y colectivo en algo que puede iluminar y sanar a otros. Para terminar, queremos enfatizar, como lo hacemos en cada episodio, que este ha sido solo un breve vistazo a la brillante novela Tren sin paradas del Pleško.
A pesar de que hemos destacado las ideas centrales y explorado su relevancia contemporánea, nada puede compararse a leer la obra completa y absorber la profundidad del pensamiento y la maestría estilística de este excepcional autor húngaro-americano. Por eso, te recomendamos encarecidamente que le des una oportunidad a este libro tan conmovedor y necesario. En la descripción encontrarás un enlace para conseguirlo. Recuerda siempre que el conocimiento más valioso viene de los libros enteros, no solo de los resúmenes. Esta es una lectura indispensable para todo aquel que busque comprender la complejidad de la experiencia humana y el poder transformador de la literatura auténtica. Hasta el próximo episodio, y que la lectura nos siga conectando con lo más profundo de nuestra humanidad.